Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. En esta hora de la noche estamos en un programa especial de Conversando las Escrituras. En este día miércoles 11 de junio del presente año. Saludamos cordialmente a nuestra hermana Rosa Cristina, perdón, Medina Abarca, también a nuestra hermana María Alejandra del lugar de la Argentina, República Argentina, nuestro hermano Alberto Catejo de Rinconada, de ahí de Rancagua, no me acuerdo cuánto, pero sé que es de Rinconada. Bendiciones, paz y gracia del Señor Jesucristo. También a mi hermana María Olivia Crisóptama. Bien, le damos gracias al Señor poder compartir esta hora. Hoy no tuvimos culto en el lugar de Maipú, lamentablemente, bueno, por situaciones personales de algunos hermanos. Pero aquí estamos, hermanos amados, una vez más delante del Señor para poder llevar a cabo eh, la palabra. Lo importante hoy día es la predicación de la palabra y nos resta el último capítulo del capítulo 13, perdón, del libro de Hebreo, capítulo 13 del libro de Hebreo. Ya culminamos, ¿verdad? Este libro donde, esta carta a los hebreos, donde pudimos, hermanos, aprender muchas cosas, porque a través de la escritura se conocen muchas cosas. Amén. Dios va revelando a través de estas cartas doctrinales, va revelando muchas cosas. Si bien es cierto, el Señor Jesús le dice a los judíos de entonces, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, más son ellas las que dan testimonio de mí. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, realmente había que escudriñar. ¿Mm? El término escudriñar, ¿verdad? Es un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad? Donde se forma, ¿verdad? La profecía o lo que Dios quiere dar a conocer. Dios bendiga a mi hermano Daniel Vergara también, está con nosotros. Amén. Gracias, hermano Daniel. En cambio, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura. ¿Y qué diferencia hay, hermanos, entre escudriñar y leer? Desde el libro de Romanos hacia adelante, hasta Apocalipsis, tenemos cartas. Y las cartas tienen otro sentido. ¿Mm? Una carta, ¿verdad?, escrita de una persona a otra, va con la intención de darle a conocer algo, conocer también de la persona y darle a conocer algo. Pero en este sentido, las cartas apostólicas de nuestros hermanos apóstoles, ¿cierto? Juan, Pedro, sí, bien digo, Juan, Pedro, eh, Pablo, ¿verdad? En las cartas ellos dan a conocer misterios, ¿verdad? Que son revelados y ya no hay nada más que revelar. O sea, aquí usted llega al libro de Apocalipsis, está revelado el fin del mundo, el fin del siglo, perdón, el fin de las cosas malas, el fin de Satanás, está todo revelado. Entonces, ahí está la diferencia entre escudriñar y leer. En el Antiguo Testamento era necesario escudriñar la Escritura para ver en qué parte, en qué tiempo se iba a desarrollar este asunto. ¿Mm? Por eso la iglesia debe leer las cartas doctrinales, ¿cierto? Que son las que dan el sentido. De hecho, lo hemos visto muchas veces, hermanos amados, que ahí leyendo texto a texto, ¿verdad? Ahora, quiero hacer una aclaración y que siempre la hago. La escritura en el principio no tenía los números ni grandes ni pequeños, no eran por capítulos, era la escritura, era la carta. A diferencia, ¿cierto?, que de los evangelios que nos van relatando los sucesos acaecidos, ¿cierto?, con respecto a Jesucristo, con respecto a su vida, su obra, ¿verdad? Mientras duró su ministerio, desde el nacimiento hasta la crucifixión y más allá en la resurrección y ascendencia. Amén. Esto nos revelan los cuatro evangelios, pero las cartas son cartas doctrinales donde nos enseña el Señor y se da a conocer claramente, ¿cierto?, a los suyos. Bien, capítulo 13 del libro de Hebreos, de carta a los Hebreos,
hemos aprendido bastante con este libro, cosas maravillosas, porque cada vez, hermanos, que estamos leyendo, vamos aprendiendo más, el Espíritu Santo nos va dando más luz, más claridad con respecto a la doctrina. Y aquí es donde el apóstol que escribe esta carta exalta la grandeza del Señor y Salvador Jesús. Hay muchos que solamente lo miran como hijo, ¿verdad? Como un componente, ¿cierto?, de una trinidad de dioses, que no es tal, porque no entienden, ¿cierto?, el tema de cómo Dios se manifestó en carne y lo asocian, ¿cierto?, a lo humano. Y hay una mezcla ahí, como muchos también mezclaron en mucho tiempo atrás la ley con la gracia. La ley no se puede mezclar con la gracia, ni la gracia con la ley. Es como dijo un predicador, que todo el evangelio está en la escritura, pero no toda la escritura es el evangelio. Entonces, ahí hay que, hermanos, ver qué es lo que es quién y para quién. Capítulo 13 dice: permanezca el amor fraternal. Recomendación. Permanezca el amor fraternal. Luego dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Estos primeros 3 versículos son parte de la recomendación que ya el apóstol está dando a la iglesia, a los creyentes, en cuanto al comportamiento. No olvidéis de que, permanezca ¿qué cosa? El amor fraternal. ¿Por qué es importante el amor fraternal? Porque somos un cuerpo en Cristo, somos un cuerpo, somos la iglesia, la cabeza es Cristo. Yo debo amar a mi hermano, como mi hermano también debe amarme a mí. Ahora, ¿dónde demostramos el amor? No solamente diciendo, hermano, yo te amo, o dándole la mano, o diciéndole, Dios te bendiga, ¿verdad? Sino que esto va mucho más allá. Por eso que el mismo apóstol escribe en el verso siguiente: no olvidéis de qué cosa, de la hospitalidad, del alojamiento, ¿verdad? Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a quién, a ángeles. ¿Ve? No olvidéis, ¿cierto?, de la hospitalidad. Debemos ser hospitalarios, recibir a los hermanos, compartir con ellos. Recuerde que en los primeros años la iglesia compartía por las casas. No existía lo que hoy día nosotros llamamos el culto, o sea, la iglesia, la casa de oración. No se hacía en los hogares. Hoy día no, hoy día tenemos lugares apartados, ¿cierto? Que una vez terminado, concluyendo la reunión, se cierran y hay que volver 2 o 3 días después. Pero antiguamente, ¿cierto?, esto se hacía en los hogares. En los hogares, amén. Y por eso que las recomendaciones: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Luego dice: acordaos de qué, de los presos. Ahora, no está hablando de los delincuentes, perdónenme la expresión. Aquí no está hablando de los delincuentes. Muchos, cierto, hoy día van a las cárceles, bueno, a predicar el evangelio, y no es malo que vayan y prediquen el evangelio, pero aquí claramente está hablando de aquellos que están presos por causa del evangelio. ¿Sí? Dice: acordad a los presos, como si tú eres preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Ve? Entonces, claramente está refiriéndose a la iglesia. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A mí, ahora, ¿por qué hay esta recomendación? Porque la iglesia parte de la familia, parte del matrimonio, los hijos, ¿verdad? Entonces es fundamental, hermanos, cuidándonos, y el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para poder llevar a cabo esta labor también. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Mire, sin avaricia. Y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera dice que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué importante es poder considerar esto. Hoy día
por ejemplo, muchos, a ver, eh, se toman, ¿cierto?, de la parte sentimental con respecto a las situaciones que podamos estar viviendo. Claramente dice el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento, escuche, con lo que tenéis ahora. ¿Mm? Ahora, ¿por qué? Porque la avaricia es querer tener, sin límite. Ahora, ¿qué trae esto? El tema de la avaricia. Trae consecuencias nefastas para la vida del ser humano. ¿Mm? Muchos por causa, ¿cierto?, de la avaricia han llegado a matar. ¿Y por qué no decirlo? Muchos se han alejado del Señor. Desilusionados, quieren tener, y aún acuden a Dios, ¿cierto?, para que les dé, ¿cierto?, lo que Dios no quiere darle. ¿Por qué? Porque el amor a las riquezas, el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, hace que el hombre se pierda. Y Dios no quiere que el hombre se pierda. ¿Mm? Entonces dice, sea vuestra costumbre sean a veces contento con lo que tenéis ahora. Por ahí otro escritor dice que debemos conformarnos con el sustento y el abrigo. Ahora, para una ideología de este tiempo, ¿qué sería esto? Sería una mente totalmente pobrísima, de no querer progresar, de no querer tener. Pero no olvidemos, hermanos amados, que por el hecho de querer atesorar o querer tener más, podemos olvidarnos de lo mejor o de lo más importante. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en la avaricia primeramente. La avaricia nos va a llevar al afán. Y el afán a la ansiedad. Y eso es peligroso. Y hay mucha gente que, hermanos amados, está enferma. Está enferma. Psicológicamente, enferma en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque quieren tener. Entonces, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder vivir esta vida. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Mm? Esa tiene que ser nuestra confianza, hermano. Que lo que Dios quiera darnos, amén, gloria al Señor, y nos alegramos y nos contentamos con lo que Dios quiera darnos. Ahora, ¿por qué? Porque Dios sabe, hermanos amados, Dios conoce el día de mañana, Dios sabe lo que pudiese suceder si Él nos colma. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, Job. Dios le dio a Job, y usted dirá, pero Job era uno de los hombres más ricos, más potentados, sí, amén. Y ahí habla de la riqueza. ¿Y por qué Dios le dio a Job? Porque sabía y conocía el corazón. Ahora, ¿se equivocó el Señor? No, no, porque Job no era un hombre avariento. Sin embargo, cuando Job fue despojado por el diablo, la única palabra que es voz a Job es el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. O sea, en vez de maldecir a Dios, como se lo dijo su mujer, bendijo a Dios. ¿Mm? Y a la mujer le dijo que hemos de recibir el bien de Dios y el mal no. Y ahí está el tema, porque en este mundo de las ideas, como decía el hermano Leopoldo el día de ayer, han entrado ideas foráneas. Y en eso tenemos que tener cuidado. Porque esa idea foránea nos puede llevar, hermano, a rebelarnos contra Dios. Y usted me la, pero ¿cómo? Bueno, hay que echar un vistazo a lo que sucedió a Israel allá en el desierto. Cómo fueron asusados, ¿sí? Fueron asusados por aquellos que se habían acoplado a la marcha del pueblo, pero eran egipcios que estaban ahí y que quisieron irse con los judíos. ¿Y qué sucedió? Bueno, aquí viene lo otro. Empezaron a incitar, hermanos, al pueblo en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque no estaban contentos con lo que tenían. No valorizaron de que ellos eran esclavos en Egipto y fueron liberados de esa esclavitud.
Pero Dios lo quería llevar mucho más allá. Entonces, por eso es que debemos considerar, hermanos amados, que Dios es nuestro ayudador, nuestro sustentador, y lo que Él quiera darnos, hermanos, nosotros debemos estar conformes y agradecidos de lo que Él nos da. Luego dice, acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Ahora, hermano, aquí cuando dice acordados de vuestros pastores, no es que Dios le esté diciendo, acuérdate de tu pastor. No, lo mismo que cuando dice la Escritura, se acordó Dios de Ana. No es algo de acordarse, sino que retribuir. Ana solicitaba a Dios en oración, ¿qué cosa? Un hijo. Y Dios se acordó y le dio un hijo. Así cuando dice aquí acordado a vuestros pastores, es, hermanos amados, que si usted tiene un buen ministro delante suyo, ¿verdad? Un ministro que le enseña y que un buen ministro. Acuérdese de bendecirlo. ¿Amén? Hay algunos ministros que solamente trabajan en la obra. ¿Amén? Permítame. Y esto es lo que Pablo está diciendo, que debemos acordarnos de esos pastores. Llevarle algo. Amén. Sí, porque lo necesita. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Él no cambia. Él es el mismo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Sí, hoy día se han levantado muchos maestros, pero con diferentes filosofías, pensamientos, y que están arrastrando a muchos. Pero el consejo es que no nos dejemos llevar de esas doctrinas que no nos van a hacer bien. Nosotros tenemos que apuntar a la Escritura. Esa debe ser nuestra meditación. Así se lo dijo el Señor a Josué. Nunca se aparte este libro de ti. En ella meditarás de día y de noche. El Salmo 1 también lo afirma. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en la silla de escarnecedores, que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa es la importancia, hermano, para no ser arrastrados, ¿cierto?, por diversas doctrinas. Y te lo vuelvo a decir, hoy día hay una diversidad de creencias, hermano. Hay una Babilonia, como decía mi hermano Leopoldo ayer, una Babilonia de confusión. ¿Sí? Hoy día, una Babilonia de confusión. Y a usted le cuesta hoy día creer, ¿verdad?, en las cosas que están pasando. Luego dice, tenemos un altar el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual dice también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde? Fuera de la puerta. Ese es el propósito del padecimiento de Cristo, para darnos a nosotros, hermanos amados, más seguridad, más confianza en lo que hemos recibido. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí, escuche bien, y esto tiene que quedar claro en el corazón de la iglesia, escuche bien, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos, ¿cuál? La porvenir, ¿ve? Eso es claro, y nosotros como iglesia debemos entender el fondo de este asunto. El fondo, Dios bendiga a mi hermana Cecilia Vergara, también a mi hermano Jorge Candia Arangui, Dios le bendiga. Debemos entender, como iglesia, debemos entender el fondo de esto, porque muchas veces nos topamos de esto como una religión, pero aquí es claro, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos, escuche bien, aquí, ciudad permanente.
No podemos asentarnos, hermanos amados, aquí, sino que buscamos la porvenir. Nosotros debemos desechar todas estas cosas que son terrenales y no tener un apego, porque nosotros conocemos al verdadero Dios, al Dios de la promesa, al Evangelio de los bienes venideros. Entonces es absurdo que nos estemos aferrando, hermanos amados, a estas cosas. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad y nosotros de repente empezamos a orar, pero Señor, somos tus hijos, ¿cómo vamos a estar enfermos? Y si el Señor no te quiere sanar, si el Señor no te quiere sanar, tenemos ejemplo. El apóstol Pablo dice que oró 3 veces por una enfermedad, un aguijón que tenía en su carne, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Debemos entender con madurez lo que significa el Evangelio, hermanos. La iglesia debe ir madurando, debe ir creciendo, porque si estamos dando vueltas en lo mismo, hermanos amados, jamás vamos a crecer. Hay una condición de inmadurez. Por eso le decía que este libro de Hebreos, si usted empieza a leerlo desde el capítulo 1, culminando en lo que vamos nosotros en el capítulo 13, va a llegar a entender con la gracia del Señor estos hermanos amados que nos edifica. Esa es la importancia de la exposición de la palabra. David dice, la exposición de tu palabra alumbra. Pues él decía, hoy día nosotros no necesitamos escudriñar, lo que necesitamos es leer la Escritura y pedirle a Dios entendimiento para que nos dé luz, nos dé claridad con respecto a esto. Los que necesitaban escudriñar eran los judíos, porque los judíos tenían las señales ahí en el profeta Jeremías, en el profeta Ezequiel, en el profeta Isaías. Tenían que escudriñar para entender que el que había venido era Jesucristo. La Escritura hablaban de él. Pero nosotros tenemos otro pacto diferente, hermanos amados, y por eso las cartas doctrinales son importantes, y siempre hago hincapié en esto, para los que predican, para los que enseñan. Estudien las cartas doctrinales. Poco importa, hermanos, que Sansón se haya dejado 7 trenzas. Y como yo dije una vez, ¿qué es más importante para mí? ¿El peñascazo que David le pegó en la frente a Goliat? ¿O la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo? ¿Qué me compete a mí? Entonces, las cosas debemos ponerlas en su lugar, y por eso que aquí, hermanos amados, el apóstol es claro, no tenemos ciudad aquí permanente, no debemos tener apego a estas cosas. Aunque padezcamos, salgamos fuera llevando su vituperio. Nosotros como iglesia no hemos padecido nada, hermanos amados. No hemos padecido nada con respecto a nuestros hermanos. Además, un resfriado, una gripe o una enfermedad por un tiempo, dolencia. ¿Y qué más? ¿Hemos sufrido persecuciones? ¿Lo van a piedrar a su casa? ¿Ah? ¿Lo insultan? ¿Lo han metido preso por predicar el Evangelio? Hermanos, seamos realistas. Seamos verdaderos. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos amados, es tomar, Dios bendiga a nuestro hermano José Quintero, es entender el Evangelio de la gracia, entender la salvación. ¿Ah? Esto no es una religión. Luego dice, salgamos pues fuera del campamento llevando, ¿qué cosa? Su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿qué? La porvenir. ¿Cuál? La Nueva Jerusalén. ¿Se acuerda cuando pasamos por el capítulo 11? Y hablamos, ¿cierto?, de la fe de la fe de Noé, por la fe de Abraham, por la fe de Sara, pero ellos no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque Dios no lo iba a perfeccionar a ellos primero que nosotros. Tenía Cristo que morir, quitar el pecado, para ahora perfeccionar a todos los santos. ¿Cómo los perfeccionamos? Dios a través de su Espíritu nos va perfeccionando en la prueba, ¿cierto?, en la lucha diaria que tenemos, ¿verdad?, contra nuestros enemigos, ya sea la carne, ya sea el mundo, o ya sea, hermanos amados, el diablo. Dios nos va perfeccionando día a día. Por eso es importante permanecer. Permanecer. Esa es la palabra, permanecer. Así que dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de ¿quién? De Él, Jesucristo, sacrificios de ¿qué? De alabanzas, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre. Sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Ah? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Ve? Nuevamente está hablando. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra. Dice, buenas noches, pastor. Hermano, saludo desde Argentina en el nombre de Jesús. Paz de Cristo para todos. Nuestro hermano José Quintero dice, hasta en los cánticos exaltamos más a los triunfos de Israel que el sacrificio de Jesús en la cruz. Y el Señor Jesús le bendiga siempre grandemente, siervo. Ya, amén. Gracias, hermano José. Por eso que, a ver, nosotros tenemos que ordenarnos. Hay dos pactos, Israel y la iglesia. Aquí en Rosario conocemos dos pastores cuyas casas fueron tomadas por los narcos a la fuerza, imagínense, ¿ven? Ahí hay algo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, mucha gente que está en la droga, ¿cierto? Que son consumidores, se convierte por el poder de Dios, por supuesto, y la predicación de la palabra, porque esa es la luz, al Evangelio. Entonces, nosotros somos competencia para ellos. Y para muchos. Para muchos. Hay gente, y hay que orar por esos ministros, ¿cierto? Que están padeciendo. Pero aquí en Chile hay pastores que hasta reciben ofrendas de los traficantes. Y es una pena. Porque han vendido su primogenitura, como decíamos días atrás, con respecto a la primogenitura. Entonces dice, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Mire, escuche bien, de hacer bien. No el bien, dice, de hacer bien. Y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué es lo que es hacer bien? Te mira a ayudar al prójimo. No, un poquito más abajo dice, y de la ayuda mutua. Hacer bien es andar conforme a la palabra. Por eso que el apóstol Pablo también le dice a los Gálatas que se estaban apartando hacia el judaísmo, le dice, no nos cansemos pues de hacer bien, no de hacer el bien, hay que leer bien la escritura. Es muy católico lo otro decir hacer el bien. Es como hace el bien a quién, hace el bien sin mirar a quién. No, está hablando de hacer bien, o sea, andar conforme a la palabra de Dios. Por eso la importancia de la enseñanza en nuestros púlpitos, de la predicación de la palabra, hermanos. Ese es el tiempo que hoy día estamos viviendo. Lamentablemente muchos predicadores no tienen claro el asunto. Y hay algunos que se molestan, bueno, pero sean estudiosos, pues. Estudien la escritura. Dios no va a venir a decirle a usted cuando esté durmiendo, esto de aquí, esto de acá. Para eso está su palabra. Dice que en los días antiguos, en los tiempos antiguos, cuando empezamos este libro, dice que Dios habló a los padres por medio de ¿qué? ¿De quién? Por los profetas. Por ello habló el Señor a Israel. Pero ahora, dice, en los postreros tiempos, Dios ha hablado por su Hijo, el cual constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, lo que Cristo enseñó, la doctrina de Cristo que quedó plasmada, que la plasmaron después los apóstoles que estuvieron con el Señor, y aún Pablo, que no estuvo, pero sí estuvo. ¿Cómo eso, pastor? Si estuvo o no estuvo, se estuvo. Fue llamado después, pero fue evangelizado por el mismo Señor. Entonces, estuvo. No estuvo cuando estuvieron los 12 antes de la crucifixión, pero sí estuvo con el Señor. Él mismo lo dice, y pues como último, como un abortivo se me apareció a mí, que soy, hermanos amados, el más indigno, se llamaba apóstol. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuente Álvarez. Comparta su opinión, hermanos. Aquí estamos conversando la escritura. Este programa se llama Conversando la Escritura. Amén. Luego dice, obedeced a quienes, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mi hermano Alberto Catejo dice, cuando el autor de la carta a los hebreos habla de alabanza, no necesariamente habla de cantar. Alabar a Dios es hablar de su grandeza exactamente, de su bondad, de su misericordia y de todos los atributos de Dios. Exactamente. Cuando engrandecimos a Dios. Eso es alabar a Dios también. Cuando lo engrandecimos. Por ejemplo, ¿cómo está, hermano? Bien por la gracia de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo?
estoy alabando a Dios, no solamente con cánticos, sino también con nuestros labios, fruto de labios que confiesen su nombre, ya, tal como lo dice ahí mi hermano Alberto, y bueno, lo dice primeramente la palabra del Señor, y lo confirma nuestro hermano Alberto ahí con su comentario. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Bueno, el apóstol Pablo tenía una intención, y que todos los ministros debieran tener esa misma intención, hermanos, que el corazón de ellos esté abocado a su ministerio, hacia la iglesia, porque somos ministros de Dios a la iglesia. Y ojalá todos los ministros tengan ese sentido. Hoy día no, hoy día parecen verdaderos políticos, verdaderos políticos. Y a veces en los cultos los sientan en los primeros asientos ahí arriba, los exhiben como, no sé, pero hay muchos ministros que están muy lejos de las congregaciones. Y esto me llama la atención, hermanos amados, porque, a ver, la Escritura dice que al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Sí, pues tenemos que honrar a nuestros pastores, pero no al punto de idolatrar, no al punto de idolatrarlo. Ahora yo, en lo personal, hermano, al mirar la carta de Pedro, por ejemplo, dice que yo anciano, mire, juntamente con ustedes, os ruego que apacentéis la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjese, ocupa la palabra entre vosotros, ahí en el medio, con ustedes. No dice bajo ustedes. Ahora, muchos han equivocado el camino de decir, el pastor es la cabeza de la iglesia. No, el pastor no es la cabeza de la iglesia. Pobre iglesia si, si el pastor fuera la cabeza. El pastor tiene un grado honroso como ministro. Es, por supuesto, el pastor que es llamado al ministerio por Dios, porque hoy día podemos decir que muchos son elegidos a Deo, y muchos, al igual que Matías, por sorteo. Amén. Y es penoso. Es muy penoso eso. Porque el que no sirve, no sirve, por hermano. El que no sabe servir, no es servidor. Y un ministro de Dios es servidor, preocupado de la iglesia. Se preocupa, primeramente, de nutrirse él para poder nutrir a los demás. No dar el sermón del día domingo, ¿cierto? Para hacer saltar la iglesia, gritar y que haya jolgorio, sino de entregar, hermanos amados, la enseñanza pura. Para que así la iglesia vaya, hermanos amados, experimentando el crecimiento que Dios demanda o que Dios anhela de nosotros. Nosotros nacemos, crecemos y debemos madurar. Hoy día yo veo una iglesia activista. El activismo religioso hoy día está a la orden del día. Llega la iglesia para allá, para el otro lado, eligen un predicador. El predicador lo único que hace, ¿cierto?, es saltar, gritar y hacer emocionarse, pero no hay nada claro. ¿Y qué es lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo? ¿Qué hay cuando reunís? Hay doctrina. Es importante la doctrina, ¿no? ¿Qué cree usted? Si usted puede responderme, respóndame. ¿Es importante la doctrina? No sé si se lo dé a mi hermano Humberto Fuente Álvarez, Dios le bendiga, por si se me va. ¿Es importante para usted la doctrina o no? ¿O solamente usted quiere motivar a la gente? Se habla de cultos avivados, ¿verdad? Porque la persona grita a veces desaforada, predicando, se rompe las amígdalas gritando, para tratar de crear un ambiente fervoroso. Y eso viene del neopentecostalismo. Allá viene. Hay que investigar un poquito. Porque yo no lo veo en los apóstoles eso. No lo veo. Lo vi, sí, ¿sabe dónde? En Gigi Ávila. Un pastor de la Trinidad.
Lo vi en muchos pastores de las tradiciones. Ahora, ¿qué gana el pueblo con eso? ¿Se edifica o no se edifica? ¿Hay transformación? Nos hablaba el Señor el día domingo un mensaje precioso con respecto a la luz. El pueblo sentado sobre las tinieblas vio gran luz. Y luego dice que de ahí Jesús sale a predicar, claro, porque la predicación de la palabra es luz. La exposición de tu palabra alumbra. Entonces, por eso no debemos quitarle ni ponerle, como lo hizo Eva al principio. Porque Eva le quitó y le puso. ¿O no? Cuando conversó con Satanás. Fíjese bien el diálogo que tiene. Y por eso que Apocalipsis dice ahí que el que le ponga o que le quite. Hay algunos que le ponen de su cosecha. Mi hermana Cristina, Rosa Cristina dice, es importante la doctrina. Pastor debe evangelizar, no ser motivado el pastor debe evangelizar, no ser motivador, perdón, de masas. No, porque el neopentecostalismo creó eso, la bulla, el sentimentalismo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que la debilidad del hombre está ahí. Pero mire lo que dice Pablo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, por eso aquí el consejo, al final de cada carta, el escritor se preocupa de dar las recomendaciones. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, ¿ve?, de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, escuche, apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, ¿ve? Haciendo de él en vosotros lo que es agradable, él en nosotros. Por eso es que Pablo dice, he trabajado más que todo, dijo. Pero no yo digo, sino que la gracia de Dios en mí. Todo lo puedo en Cristo, ¿ve? Haciendo él en vosotros, dice, lo que es agradable delante de él. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Porque una cosa es que yo conozca el nombre de Dios. Hay muchos que se quedaron en eso, en conocer solamente el nombre de Dios. Y es maravilloso conocer el nombre de Dios, porque ese nombre es por sobre todo nombre. Pero ¿qué hay de conocer la voluntad de Dios? ¿Qué hay de conocer a Dios y su voluntad? Hermano Daniel nos escribe, dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo, y en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes, de los ingenuos. Pablo le encarga a Timoteo que no imponga las manos con ligereza, y esto no tiene nada que ver con imponer las manos sobre los enfermos. Es que no pongas frente a la iglesia a quienes, a todo, que todo se entregaba por la imposición de manos, obispos, pastores, diáconos, etcétera. Exactamente. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Farías Ahumada. Exactamente. Hoy día se ungen diáconos por kilo, por escuadra. Cada pastor quiere tener diácono porque, bueno, la persona a lo mejor es eficiente, pero ¿dónde están? ¿Se adoctrinan esas personas? El diácono es un grado honroso dentro de la iglesia, pero la pregunta es, ¿se adoctrina? Yo conozco un hombre que se hace llamar apóstol y anda por todas partes y ungiendo a niños, hermanos, son niños, pero están saltando ahí, usted lo ve. Saltan como los carneros. La doctrina es importante. Es importante. ¿Por qué yo lo hago conocer? A lo mejor muchos se molestan cuando yo hago estos comentarios, pero es la verdad dentro de la iglesia, hermanos amados. Es lo que está sucediendo en la iglesia. Y nosotros debemos denunciar. Yo no estoy causando división ni dividiendo a nadie. Porque predicar la palabra no debería dividir. Jesús fue claro y dijo, mis ovejas oyen mi voz. Cuando le dijeron, esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Jesús preguntó, ¿y esto os ofende? O sea, ¿me ofende si alguien me dice, pastor, usted está mal? Y yo, si realmente estoy mal, ¿por qué deberá ofenderme? No debería, ¿cierto?
Debería yo mejorar mi situación. Pero hoy día no, porque hoy día hay mucho sentimentalismo, nos ofendimos. Somos delicados. ¿Mm? Somos como la generación de cristal que hay en el mundo. No se les puede decir nada, nada, porque ellos tienen la razón. Y por eso que Pablo dice que debemos ser niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Dios bendiga a mi hermana Elizabeth Sáez. Entonces, eh, os haga apto, dice quién, Dios. Os haga apto en toda obra buena, no en buena obra. Escuche, primero va la obra buena. Amén. Para que hagáis qué cosa, su voluntad, no mi propia voluntad. Haciendo haciendo Él, Dios en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos dio el Espíritu Santo para que hagamos su voluntad, no nuestra voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La que está escrita en la palabra, pues, iglesia. Eso es todo. A veces nos complicamos. Nos complicamos. Pero es tan fácil. Por eso que Jesús dijo con respecto a esto, dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Andan mucho por ahí, ¡ay, qué duro el evangelio! Es pesado, es una carga pesada. Ah. Hermano, si usted piensa usted del evangelio de esa manera, es errado, es errado. Pablo en una oportunidad dijo, ay de mí si no predico, y porque me impuesta necesidad. Ahora, ¿cuándo sentimos pesado nosotros esas situaciones? Cuando no las queremos hacer, pues. Nos incomoda. Pero cuando es agradable a nosotros, Dios bendiga a nuestra hermana Daniela Fernanda, cuando es agradable, cuando es algo que yo amo, ¿ama usted al Señor? Entonces no debería ser una carga pesada. No debería, el Evangelio no debería ser una carga pesada para usted. Al contrario, fíjese que los apóstoles, la primera vez que fueron encarcelados y fueron azotados, ¿sabe cómo salieron ellos de la cárcel? ¿No? Contentos, gozosos. Salieron gozosos. ¿Y sabe por qué? Porque padecieron por causa del Señor. Fíjese, fíjese. Salieron contentos. Entonces, la pregunta es, ¿a nosotros nos amarga servir al Señor? ¿Es una carga pesada? ¿O no hemos entendido? Tal vez no hemos entendido. Dios bendiga a nuestra hermana Saray Fuentes. Tal vez no hemos entendido el propósito del ángel. Porque muchos hablan, Dios tiene un propósito contigo. Bueno, pero ¿cuál es el propósito? Y si no leo la escritura, nunca voy a entender el propósito de Dios. ¿Quién entendió la mente de Dios? El Espíritu. Y el Espíritu revela la palabra. No se pone al lado de su cama a decirle, oye, esto aquí, esto acá. Eso pasó en el pasado, porque todavía no estaba el libro escrito. Pero ya está todo revelado, por eso es que estamos hasta Apocalipsis. ¿Quién dice hasta Apocalipsis? Está todo revelado. No hay más que revelar, por hermano. No podemos decir una predicación, el Señor me dijo que predicara esto. No, hermano, estudie la Escritura. Estudie la Escritura. Y déle el mensaje a la iglesia lo que Dios requiere para la iglesia. ¿Qué requiere Dios a la iglesia? Que le conozca. En todo trabajo terreno se exige experiencia, pero en el Evangelio cualquiera predica. Y los que tienen la unción para hacerlo, los tienen sentados. Por eso es tan liviana la iglesia. Exactamente. ¿Sabe por qué? Porque aquí la iglesia se puso en un contexto jerarquizado y en un plano, por decirlo así, en un sistema. La iglesia se acopló a un sistema mundano. Yo siempre he dicho que esto viene de afuera. El catolicismo, si bien es cierto, muchos, permítanme, el catolicismo, si bien es cierto, muchos salieron del catolicismo, pero se llevaron muchas cosas del catolicismo a sus iglesias. La jerarquización de la iglesia, ¿de dónde viene? No está en la iglesia romana. Y tal como dice mi hermano, hay hermanos que Dios ha capacitado, que los ha hecho, como dice el apóstol Pablo, ministros competentes del Evangelio.
Pero sin embargo, como el otro da un diezmo bueno, mejor el otro. Y que hable cualquier cabeza de pescado, ¿cierto? No importa si tal está predicando. No, hermano, no, no es así. Por eso es que la Escritura dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, angelitas y pastores, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser formada. Hay muchos que predican por estos medios y gloria al Señor, pero hay algunos que tienen problemas chabacanos, hermano. Hay unos que toman el pan de eso que venden en los comercios, el pan de día, y empiezan a darle un pan de día a las personas. Eso es como adivinar, hermano. Dios no mandó a eso. Dios mandó a predicar el Evangelio. ¿Por qué tenemos que acoplarnos nosotros a las ideas mundanales cuando tenemos la mejor idea en la Escritura? Y eso es lo que apela Pablo en sus cartas. Doctrina, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye, con toda paciencia y doctrina. Vamos concluyendo, hermanos amados, que buen tema es poder conversar la Escritura. Si este programa es eso. Aquí no es un monólogo. Usted lo que sabe lo aporta. Lo que de gracia recibió, lo da de gracia, como también el que habla. Y así nos edificamos, como en una conversación amena, grata. Fíjese usted que en la antigüedad podían haber hasta 3 predicadores. Pero el sistema nuestro dice un coordinador y un predicador. Y usted mirá, es muy desordenado, ¿no? ¿No? ¿Se usaba de esa manera? Pablo dice poder profetizar y aún dice poder profetizar todo, pero de uno en uno. Gracias por ser tan claro en la palabra. Dios le bendiga, hermana. Es que la palabra es clara. Hermana Cecilia, gracias por su comentario. La palabra es clara. Yo siempre he dicho, más claro echarle agua. Si aquí está claro, Pablo dice claramente, mire, voy a leer nuevamente. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto, mire el sentir, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis, ¿qué cosa? Su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Jesucristo, ¿ya? Porque eso es lo que requiere y lo que el Señor anhela. Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Mire, si aquí el proceso, dice mi hermana María Cristina, esos pastores tendrán que dar cuenta, lógico, cuenta al Señor. Y lo malo, a esas ovejas las están haciendo perderse. Falta de conocimiento, o serán con otros fines. Pregunta la hermana, aquí hace una pregunta. Mire, Dios lo llama a usted, lo hace arrepentirse, le provocan a usted, lo convence, como dice la Escritura, a través de su Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Viene el arrepentimiento. Usted pide bautismo para perdón de pecado. Se bautiza, ¿verdad? Lo bautiza. Dios, ese Espíritu Santo que lo hizo, que le redarguyó su conciencia, que lo convenció, ahora ese Espíritu Santo va a estar dentro de usted y lo va a hacer que usted haga la voluntad de Dios. Eso. Por eso Pablo dice por ahí, no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. Entonces debemos hacer lo que el Espíritu Santo nos inspira por medio de su palabra. Esa es una manera de crecer. Luego dice, os ruego hermano que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Fíjese, es dura la palabra de exhortación muchas veces, claro, porque nos dice que cuál es nuestro mal. Pero al decirlo, cuál es nuestro mal, es para poder, hermanos, crear en nosotros un arrepentimiento verdadero, para que no seamos juzgados con el mundo, porque si nosotros llegásemos a ser juzgados, y escuche bien, si uno de nosotros llegase a ser juzgado con el mundo, estamos condenados. Porque el mundo va a ser juzgado y va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. En cambio, la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo. Y por eso es que el Señor, cuando nos exhorta a través de sus ministros, la exhortación,
Porque hoy día en la iglesia la palabra pecado, ¿cómo que se ha perdido? ¿O no? ¿Qué dice usted? ¿Se perdió la palabra pecado en la iglesia? Arrepentimiento, convertimiento. Se ha perdido, ¿verdad? Como que se distanció. Pero a los predicadores no nos conviene porque a veces, hermanos amados, es mejor hablar de otras cosas que de las cosas que Dios manda a que hablemos. ¿Mm? Por eso que el apóstol Pablo y el mismo apóstol Pedro también dice, yo voy a volver a escribirle estas cosas, aunque para usted pueda ser molesto, pero no importa, yo no me voy a cansar y voy a procurar que después de mi partida ustedes vuelvan a oírla. El mismo libro de Hebreos dice que exhortaos, ¿cierto? Para que no seamos endurecidos, ¿cierto? Por el engaño del pecado, porque el pecado es engañoso. El pecado se entra y lo autoconvence, que está bien, que está llevando una vida impecable. Y como usted no lee la escritura, y como a usted no le gusta que lo exhorte, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando, cuando el apóstol Pedro le dijo que los fariseos se habían ofendido? ¿Qué dijo el Señor? Que toda planta que no plantó su padre sería desarraigada. Así que preocupémonos. Cuando Dios nos está hablando y no nos molestemos, ¿ah? Preocupémonos, hermanos amados. Nosotros debemos recibir la exhortación con gozo. Sí, Dios bendiga a Miriam Palacios González. Debemos recibir la exhortación de parte del Señor con gozo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios es un buen Padre. Por ahí, ¿se acuerda que en unos capítulos atrás leíamos que el Padre al Hijo que ama lo corrige y lo castiga? ¿Ah? Y si no recibimos nosotros el castigo, ¿cierto? La exhortación o la reprensión, ya no somos hijos, somos bastardos. Claro, los que son bastardos no tienen padre, no son reconocidos. Entonces da lo mismo. Pero a nosotros no debiera dar lo mismo, a nosotros debiera ser un agrado escuchar, aunque sea la palabra dura, hermano, debiera ser un agrado porque si estamos en una posición pecaminosa o estamos por entrar a pecar, bueno, la exhortación nos ayuda a no cometer error. Y qué maravilloso es. Y Dios de una otra manera siempre lo hace. Recordemos el pecado de David, pues. Hay una enseñanza muy buena. Cuando David vio desnuda a Betsabé, le preguntó al criado quién era esa mujer. ¿Y sabe lo que le dijo el criado? Esa es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Le advirtió. ¿Se fijó, no? Esa es Betsabé, mujer de Urías Eteo. O sea, en pocas palabras le dijo, rey, esa mujer es casada. Pero David la deseó, la codició y la trajo. Le costó caro, pero fíjese, Dios le quiso evitar ese dolor. Pero aún así, David se arrepiente, ¿verdad? El otro día meditaba y se me vino a la mente, ¿qué es lo que es ser perfecto? Cuando Cristo dice ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿podremos alcanzar la perfección que Dios tiene en esta carne? ¿Se ha puesto a pensar eso? Era imposible, pastor, que lo que Dios quiere, que alcancemos la perfección en, en esta carne. Y hace una comparación a su perfección con la que Él requiere de nosotros. Ahora, ¿qué es ser perfecto? Te pongo un ejemplo. Para Dios, ¿qué es ser perfecto? Cuando usted comete una falta y va a Dios reconociéndolo y arrepintiéndose. Eso es ser perfecto. Y eso es lo que hizo David. Por eso dice que de David era un hombre conforme a qué? Al corazón de Dios. Y usted dice, pero si David adulteró, mandó a matar, porque asesinó. Fue grave el pecado. Fue grave la falta. Pero David reconoció, reconoció, se arrepintió. Porque arrepentirse, hermano, no es solamente llorar. Si usted llora, ay Señor, estoy arrepentido. Es volverse. Y eso es lo que Dios quiere. Que nos volvamos. Por eso
arrepiéntete y ve dónde has caído y haz las primeras obras. ¿Se fija? ¿Se fija que el Señor es claro? Y como dice mi hermana Cecilia, el Señor es muy clara su palabra. ¿Sí? Es muy claro. Y nosotros parece que no cuesta, hermanos amados, o nuestra naturaleza carnal nos impide, ¿verdad? Allegarnos a Dios como deberíamos llegar, como Él quiere que nos alleguemos. Hoy día estamos perdonados, hoy día estamos justificados, hoy día somos santificados por la sangre de Cristo. Entonces tenemos esa ventaja, como se ha pasado la hora, hermanos amados, con estas conversaciones. Luego dice, hermanos, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, no porque estaba delinquiendo, amén, no, Timoteo estaba preso porque estaba predicando la palabra, amén, en el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de la Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros, amén. Qué lindo el Evangelio, hermanos amados. Debemos vivir para proclamar, vivir para Dios. No nos conformemos a este siglo, hermanos. El otro día temblaba en el norte, Colombia, la tierra está gimiendo, con dolores de parto. La tierra está gimiendo. Ahí nos comparte Proverbio capítulo 11, versos 5 y 6, dice, la justicia del perfecto endereza su camino, más el impío, mas el impío por su impiedad caerá. ¿Ve? La justicia de los rectos librará, más los pecadores serán atrapados en la red, me parece que dice. Justo se me gustó algo aquí. Hermano Daniel, muchas gracias por compartir. Hermanos, si la tierra, si la tierra está gimiendo, aquí tienen males, serán atrapados en su pecado. ¿Qué más tiene aquí? Dice, si la tierra está gimiendo por ser revestida, usted no lo siente así. Cuando está en su lecho, no medita. Se ha puesto a pensar. Deténgase. Deje la religiosidad un poco de lado y empiece a meditar con respecto a la palabra. ¿Qué está haciendo con su salvación? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que Dios me dio? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que todos deberíamos detenernos un poco. Por eso que el Señor le dijo a Israel, cuando Israel iba por un camino totalmente enajenado de Dios, paraos en los caminos. Párense en esos caminos que llevan ustedes. Párense. Pregunten por la senda antigua. ¿Cuál sea el buen camino? El buen camino. Pregunten ahí en la senda antigua, pregunten cuál sea el buen camino. Y anden por él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay otro camino. Jesús murió, quitó el pecado, resucitó para justificarnos. Y hoy habita en usted y habita en mí. Siempre, hermanos, con esto voy a concluir, debemos darnos un tiempo, sentarnos y meditar a la luz de la palabra.
¿Qué estoy haciendo? Por lo que Dios me dio. A veces nuestros cultos son verdaderos shows, que nos maquillamos para entregar una supuesta adoración y después volvemos a lo mismo. Me recuerda a Israel en el tiempo de Ezequiel, cuando los judíos, los hebreos, iban y adoraban a Baal, a Astarot, y después luego llegaban al templo como si nada. Que el Señor nos ayude a meditar qué estamos haciendo con la salvación que Dios nos dio. Porque Dios le dio una salvación a usted y me dio a mí. Sí, Dios nos dio la salvación. Por eso que Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor Jesús le bendiga. Muchas gracias, hermanos, hermanas, que compartimos esta conversación grata. Es grato compartir, tomarnos un tiempo de poder conversar tranquilamente de la Escritura. El viernes estamos conversando de la Escritura por la noche, un tema que debemos culminar con respecto a la ofrenda con nuestro hermano Alberto Cate, con nuestro hermano Leopoldo Prieto. Y mañana, si Dios quiere, transmitimos de la Quebrada. También ahí estamos viendo el tema del libro de los Gálatas. Paraos en los caminos, plural, y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, singular. Gracias, hermano Alberto. Y luego dice, andad y andad por él. Y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Este camino no es incómodo. Este es el mejor camino. Sabemos, aquí nosotros encontramos descanso. Muchas veces nos afligen los problemas, las dificultades, pero descansamos en él. Echa sobre el Señor tu carga, dice la Escritura, y Él te sustentará. No te la llevará, Él te sustentará, porque Dios no le lleva la carga a nadie, pero te va a dar el sustento para que tú puedas llevarla. No quejándote, no, sino siempre agradeciendo a Dios por tomarnos en cuenta. Que el justo me castigue, dice, será un bálsamo. Aleluya. Mi hermana acá tiene en Vergara, Dios le bendiga. Viene llegando a la sintonía atrasada. Ya nos vamos. Mi hermano Daniel Vergara dice, sino que seamos, 2 Corintios 3:5, sino que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Exactamente, hermano Daniel, nuestra competencia proviene de Él. Él nos da la fuerza, nos da la gracia, nos da la sabiduría. Exactamente, Él ya llevó nuestras cargas. Ahora nos da su espíritu para poder llegar hasta el final. Lleguemos a la meta, hermanos. Soportemos este camino y lleguemos al final. Que el Señor Jesús le bendiga. Un gran abrazo para usted y para todos los que en este día nos han acompañado. Comparte este programa. Estará en YouTube también. Métase al canal de YouTube. Póngale me gusta. No para agradarme a mí, no, sino que para que el canal siga adelante y podamos difundir, hermanos, este evangelio maravilloso. El Todopoderoso le bendiga. Gracias por el alimento espiritual. Bendiciones. Bendiciones, hermana Saray Fuentes. Dios le bendiga. Y ahí, si quiere, nos pone de dónde nos está llamando, de dónde nos escribe. Amén. Para irnos conociendo cada día más. Amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Un abrazo. Gracia y paz para usted en esta noche, de parte de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Maranata.
el Señor viene. Bendiciones.